no tener un partido ya consolidado detrás, ni siquiera ninguna estructura medianamente formal a lo largo de todas las provincias del país, tampoco gobernadores o intendentes que respondan de manera directa a los deseos de la presidencia de la nación, con lo cual ha sido un gobierno muy particular ya desde el comienzo mismo de su mandato. Vamos a estar conversando de esto con Liliana Franco, que ya está en línea con nosotros. Antes se oficializa a través de un tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, que mañana martes a las 21 horas va a ofrecer un discurso por cadena nacional, haciendo justamente este balance del que estábamos hablando. Vamos ahora sí a comunicarnos con Liliana Franco, que ya está en línea. Liliana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Efectivamente, va a poder hacer un balance en cadena nacional a las 21 horas, donde Milei sabe que tiene buenos resultados para mostrar. Yo les tiro dos datos. Él cuando llega en diciembre, ese año la inflación cerró, luego se conoció porque él asume el 10 de diciembre, en 211%. Este año ya hay un consenso, y estoy refiriéndome al REM, en prácticamente esta inflación va a estar en el orden de los 112, 120%, todavía falta, pero bueno, en ese orden. Te cuento otro dato preocupante para la economía cuando él asume. La brecha cambiaria era del 100%, hoy está, por supuesto, inferior al 5%. El Banco Central tenía reservas negativas de cerca de 11.000 millones, algunos dicen más, yo sigo tomando 12.000 millones, ponele, y hoy sigue teniendo reservas negativas, pero del orden de las 4.000 millones, pero además saneó los pasivos, que no es menor en el caso del Banco Central. Y creo, es rumor, no me lo tomen como súper información, pero creo que quizás el año le dé a Milei la posibilidad de terminar con una buena noticia vinculada al fondo. Ajá. Recordemos que la semana pasada estuvieron tres de los más importantes directivos del equipo económico y del Banco Central en Washington, en una misión que nos enteramos más o menos cuando estaban allá. Ya a esta altura del año, estamos transitando las dos últimas semanas de diciembre, está claro que las últimas dos revisiones del acuerdo no se van a dar. Ergo, están negociando un nuevo acuerdo. Está claro. Si no hubiéramos tenido los comunicados oficiales pertinentes sobre este punto. Cuando estás negociando un nuevo acuerdo, las dos últimas las revisiones que resten del acuerdo vigente se incorporan al nuevo acuerdo. En todo momento, Caputo anunció que él al fondo lo necesita si le da fondos frescos, si no, objetivamente no lo necesita. Eso es cierto. No necesita el sello del fondo para decir estoy llevando un plan de estabilización. Si no vienen fondos frescos, es un acuerdo de terminar de pagar la deuda vigente y punto, refinanciar, es un rollover. La impresión, por las caras, por eso lo digo de esta manera, por el ánimo, por el secreto con que se manejó esa misión, yo diría que estamos bastante cerca de poder que Argentina formalmente haga un pedido de un nuevo acuerdo. Si hay un pedido formal de Argentina de un nuevo acuerdo, ese va a venir con plata, si no, no sirve. En todo momento siempre se habló que 10.000, que 15.000 millones. Anuncio en ese sentido, porque además entra en receso el fondo. Recordemos las vacaciones de invierno, por las fiestas, perdón. Con lo cual, arrancaría el año Milei con una perspectiva muy interesante de poder liberar el cepo mucho antes de lo esperado. Yo siempre les dije que creía que el cepo se iba a liberar probablemente en el primer trimestre del año. Indudablemente, si hay un acuerdo con el fondo, eso se acelera, porque es el respaldo que en todo momento, tanto el titular del Banco Central, tanto el propio Milei como Caputo dicen, cuando estén dadas las condiciones de que no implique una zozobra.
Bien, hoy Entonces, las condiciones, como estamos hoy, Liliana, digo, con la brecha muy reducida entre el tipo de cambio oficial y prácticamente las cero. alternativas, digamos, hoy los riesgos en realidad pasan por no tener reservas, es el único riesgo que se tiene para no Es levantar el el único cepo. riesgo. El cepo, Es el único. recordemos, Ahora, eh, eh, mirá lo que te voy eh, a plantear. Una buena noticia puede traer una mala. a ver, Porque indudablemente la apertura del cepo más o menos va a darse. Esto es una realidad. Yo me atrevo a afirmar que el 2025 no va a haber cepo. No te puedo decir si en claro. enero, febrero, marzo, porque no va a haber cepo seguro. Y hay muchas inversiones en la gatera esperando eso, sobre todo en las multinacionales. Claro. Hoy Milei se ha convertido en un fenómeno internacional. Esto no hay duda, no es un tema opinable, basta leer un poco, ver un poco lo que está pasando. Podríamos hablar otro día de por qué, pero eso es una realidad. Y muchos inversores, por ahí no tradicionales, en el sentido de no mirar a Argentina como un destino, o incluso te digo la región, están mirándolo. Pero el cepo es un freno para las multinacionales. Esto es así. Hay países donde no tenés ese requisito. Entonces, indudablemente, entre un país que no lo tiene y un país que lo tiene, siempre van a ir hacia un país que no lo tenga. Pero están esperando porque creen que eso se va a levantar en algún momento y Milei ha ganado una confianza internacional interesante. Entonces, acá el tema es, ya estás teniendo una brecha del cero, que prácticamente. Imagínate si empieza a ingresar fuertemente, está ingresando por el RIG y empieza a ingresar más capitales. Vamos a tener un problema con el tipo de cambio. Claro, o sea, vamos a Yo ser veo aún ahí. más caros en dólares. Que ya lo Y estás vamos a tener teniendo, una ¿no? presión. El problema con el Ya tipo lo de estás cambio teniendo. a nivel turismo, ¿no? Sí, digamos, hoy por hoy no te está afectando mucho, es marginal si vos querés, pero claramente Argentina se avisora como un país donde las inversiones van a venir, inversiones en serio. Bueno, algo va a tener que pasar en política monetaria, me parece a mí, porque se va a Claro. apreciar mucho el peso, realmente. Pero bueno, en el fondo es bueno tener ese desafío, porque no es por malas noticias, sino es por buenas, ¿no? Es porque, bueno, el país podría crecer. Pero son temas que el equipo económico Claro. seguramente está pensando y conversando. Le preocupa evidentemente este No dólar tan creo que lo barato. digan on the record, porque todavía es una hipótesis, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquiera que estudió economía sabe que esto puede pasarte, ¿no? Claro. Pero Fíjate cómo está bajando el tipo de cambio. sí, sí, está claro, pero digo, al mismo tiempo, si se consolidara eso, si nos llegaran más fondos, tanto vía el FMI o vía inversiones de empresas extranjeras que dicen, bueno, si en este país no hay cepo, más allá de que el presidente salga en la tapa de The Economist y cosas por el estilo, acá vale la pena invertir. Digo, más allá de todo eso, el activo central para Milei sigue siendo la baja de la inflación, ¿no? Digo, todo este marco, todo esto que estamos hablando, sería con una baja aún más pronunciada de la inflación. Absolutamente, o sea, y él además cuando ingresó en la Casa Rosada, lo prometió, dijo, yo tengo dos promesas con los argentinos, uno es bajar la inflación, el otro el tema de la inseguridad. Cuando él se refiere a inseguridad, pensamos siempre en Rosario, acordate lo que era en diciembre del año pasado, pensamos en las calles, con cortes, con piquete, y bueno, él puede exhibir sin problemas, sin que nadie le diga que eso no es así, puede exhibir eso. El que piensa, la crítica le puede decir, mirá la pobreza. Bueno, la verdad la pobreza sí, por supuesto subió. Si vos aplicás un plan de estabilización de esta envergadura, donde vos redujiste de una manera insólita, o sea, vos pensás que antes había, el déficit primario era de 2,9 en el 2023, o sea, y tenías unos 10 puntos más del cuasi fiscal. Hoy vos estás hablando de que tenés superávit gemelo, ¿no? Famoso superávit, o sea, tenés superávit financiero, superávit primario. Él puede exhibir todos estos logros y además con una conducta de decir lo voy a mantener. Hizo una reducción del gasto monstruosa, entonces indudablemente los niveles de pobreza, que no niego son altos, que también eran altos. Esto fue lo que frenó a más de un político a empezar, por ejemplo Macri. Macri hizo una reducción,
Pero se frenó. ¿Por qué? Por el temor a la pobreza, obviamente. Ujú. Hacer ajustes de esta envergadura con un nivel de pobreza como nosotros tenemos en ese momento, en diciembre, casi cercano al 40, y hay que tener coraje, ¿no es cierto? Porque Ujú. te puede salir bien como mal. O Bien. sea, esto es así, ¿Qué, y qué, nadie te iba a dar un cheque, ¿eh? ujú. ¿Qué te deja? Entonces, A ver, dale, termina por favor, que te quería preguntar otra cosa, pero no, lo termina que y sí avanzamos. quiero decir es que él va a hacer este raconto, porque yo tuve que escribir una nota hoy, y cuando vos te pones a ver los números, yo hice números, ¿no? Agarré Mm, números que recibió y la verdad ujú. te sorprende, porque es mucho lo que se hizo en tan poco tiempo, en un año. Y acá, Muchos le critican a nivel empleo, ¿no? Lo que está pasando por ahí en la industria a nivel empleo, a nivel empresas, ¿no? pero no es Destrucción de relevante, empresas, de Mariano, empleos. todavía no es relevante, estadísticamente es muy poco. No, no estás hablando, fíjate vos, el desempleo todavía no es un dato que ha golpeado fuerte, no es el mismo modelo de los 90 este. Ujú. Porque hoy quien te demanda más empleo, quien te da más oferta de empleo, es sin duda los servicios, Ujú. cosa que era diferente en los 90. La proporción que daba la industria y los distintos segmentos vinculados a la industria era mayor a servicios. Hoy el gran empleador es servicios. Ujú. El gran Sí. empleador es servicios. Te pongo un ejemplo. Un hipermercado muy grande hoy contrata 24.000 empleos directos. Ujú. El Mercado Libre, no sé si puedo decir Ujú. los nombres, pero, o sea, quiero decir, ha cambiado también la composición. Por eso no está sintiendo tanto el nivel Ujú. de desempleo, una baja del poder adquisitivo, pero también ambos en vías de recuperación. Ujú. Vuelvo a reiterar, luego de haber hecho un ajuste de la economía monstruoso, Ujú. No, y está claro que monstruoso, también porque ese ajuste, el que siente la clase media y media baja en el bolsillo, también tiene que ver con el reordenamiento de las tarifas, con que aun cuando el salario los precios se haya relativos, recuperado más o menos cerca a la evolución de la inflación, no es lo mismo si para pagar la factura de la luz, el gas, el seguro del auto y el colegio privado, por decir algunas cosas, no es lo mismo si eso se lleva el 10% de tu ingreso que si se lleva el 40%. Y eso es claramente lo que está pasando. Ahora, Liliana, te quiero preguntar, en este primer año, ¿qué te dejó el gobierno de Javier Milei en materia de gestión y sobre todo en materia de política, ¿no? En materia del día a día, el día a día de la Casa Rosada, el día a día del Palacio de Hacienda, donde allí también hubo, digamos, un cambio, lo que algunos llaman cambio de estilo, pero yo creo que es más un cambio de gestión, ¿no? Es un modo distinto de entender la gestión. yo diría que hubo dos periodos. La primera etapa con Pose, Nicolás Pose, jefe de Ujú. gabinete, donde realmente se notaba un freno. O sea, vos no veías mucho movimiento. Ujú. Estaba como trabado el gobierno. Y uno interpretaba que esa traba por ahí respondía a que era nuevo, recién Claro. llegado, a asumir un gobierno. Pero hoy nos damos cuenta que eso podía ser un factor, además iban eligiendo funcionarios, etcétera. Ese fue un factor, sin duda. Pero claramente cuando se va a Pose se nota como que cambian las cosas. Ujú. Hoy tienen, fíjate vos el nivel de ritmo del segundo semestre, por situar una fecha, cómo fueron copando la agenda el gobierno, ¿viste? Ujú. O sea, estuvimos como 4 meses hablando de la ley base y finalmente la ley base no salió, tuvo que mandarse otra. Y fíjate todo lo que hoy está planteando el gobierno, o sea, incluso temas disruptivos, en solo 6 meses. Eso se notó claramente. Ujú. En economía no, porque siempre estuvo Caputo, pero también a Caputo lo terminaba de trabar Pose en Ujú. muchas cosas. Eh, yo te diría que a pesar de ser un gobierno que no venía de la política, que no tenía cuadros, que no tenía gente, supo en esta segunda parte del año administrar el poder. Ujú. El tiempo nos va a decir si fue exitoso, ¿correcto? Pues solo el tiempo te lo va a decir.
tienen sus idas y vueltas. Por ejemplo, el caso del PAMI, por poner un ejemplo reciente, no irme muy atrás, el caso del PAMI, que vayan los viejos, Claro. que no sigan el remedio. Bueno, ahí vos ves, hay áreas donde se ven improvisaciones. Claro. Pero en líneas generales, el funcionamiento del gobierno ha cambiado. La ves más firme a Karina Milei en lo que es lo político, armando el partido. Lo ves a un Javier conduciendo con características de líder. Diga en sus ministros, confía en sus ministros, hasta que descubre algo que no funciona. Por ejemplo, si uno quiere trabajar con Milei, tiene que entender la filosofía política de Milei. Fíjate que los errores de Mondino, por la cual terminó fuera de Cancillería, fueron al menos no haber levantado y consultado. ¿Cómo vas a votar a favor de Cuba? ¿Entendés? O sea, es no conocerlo a Milei. Podrías decir lo mismo con Mizrahi. Mizrahi aprueba hace un mes, el que empiecen a tributar los influencers. Claro, Bueno, que algunos expertos dicen, en realidad, levanto el teléfono y pregunto. En realidad ya estaban tributando, ¿no? Que es un cambio como en el nomenclador, o sea, que claramente la querían echar. O sea, está claro que el problema no eran los influencers. Coincido con vos, pero te digo, más allá de eso, vos, esa medida, creo que eso fue la excusa. Claro. Coincido con vos. Creo que fue la frutilla del postre. Es más, dicen que hay otras cuestiones más importantes que eso. No lo puedo decir al aire porque no lo tengo confirmado, no lo tengo chequeado, pero parece que no sería el tema de los influencers particularmente, más allá de que ella, por ejemplo, no se quiso rebajar el sueldo. ¿Y sabés qué? Amparada en que el titular de la AFIP puede determinarse su sueldo. Esto claro. Te muestra, mira, si vos estás en el gobierno de Milei y Milei dice que hay que rebajarse los sueldos y vos no te los rebajás, bueno, la puerta está ahí nomás. Porque sí, está claro. Pero me quedo con la división que haces entre la etapa Nicolás Pose y esta segunda etapa que le podríamos decir la etapa Santiago Caputo, ¿no? Donde prácticamente acumuló todos los botones de la botonera y del poder se acercaron a su lugar. Santiago Caputo se fortalece, Karina Milei también, porque Karina arranca desde ocupándose la Casa Rosada donde va a vivir el presidente, porque esa es la función del secretario general, a ahora un poco más descansada de esas tareas, si querés, que te demanda la Casa Rosada y todo lo que significa la seguridad del presidente, etcétera, etcétera. Ahora está como más abocado a lo político, al armado político. Y Caputo claramente, pero no desmerezcamos el rol de Francos. Guillermo Francos ha sido clave. Guillermo Francos, ¿qué hizo? Desmembró la jefatura, dejó que cada ministerio, digamos, entregó a cada ministerio lo que le correspondía y se quedó con el origen de la jefatura. Pero coordina, es una función que yo te diría agiliza, es un interlocutor, porque en todo gabinete hay problemas, o sea, todos los gobiernos lo tienen. Pero déjame terminar diciéndote qué va a venir para el 2025. A ver. Estabilizada la economía, digamos, manteniéndose este rumbo la economía, va a seguir el ajuste fiscal. La intención del gobierno es hacer un Estado muy pequeño. No en vano los 40.000 exámenes que van a empezar a dar desde esta semana a los empleados públicos. La idea es cerrar áreas que no tengan sentido, achicar mucho el Estado. O sea, no va a quedar lo que estamos viendo, va a ser mucho más chico. Recordemos que hay casi 140 y pico de empresas que tiene hoy el Estado que van a ser privatizadas, cedidas, concesionadas, con capital mixto y muchas cerradas. Bien. Ese proceso va a agilizarse mucho más. Con lo cual allí... ¿Con lo cual? No, digo, allí va a estar el foco de lo que viene, del 2025, digamos, seguir reduciendo el aparato estatal, me imagino con la figura de Federico Sturzenegger al frente, y con... desregular, claro. Desregular mucho negocio para la actividad privada. Porque función que el Estado hoy hace o controla o lo que fuere,
afuera, va para el Estado, va para el sector privado. Y el otro tema, reforma laboral, Bien. reforma previsional, reforma tributaria. Bien. Probablemente iniciativas que vayan más hacia fin de año. Bien, y además siendo las famosas reformas estructurales que se le exigieron a todos los gobiernos toda la vida, desde hace décadas, literalmente desde hace décadas. Así Y que no allí... no nos olvidemos el tema judicial, no nos olvidemos del tema penal, y no nos olvidemos del tema de que el gobierno, si es que llama extraordinaria, va a tratar de impulsar que el financiamiento de los partidos políticos no lo haga más el Estado. Claro. Más allá de que quiere que no haya más paso, más allá que está esta cuestión de ficha limpia, ahora el gobierno incita a que todos los que tengan causas penales renuncien. O sea, el tema político yo te diría que va a ser uno de los ejes del año que viene. Bien, clarísimo. Liliana, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Liliana Franco, como siempre, con la novedad, la letra chica, lo que viene pasando allí en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía, en este caso con lo que deja